¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver, voy a ver, un ratito. Faltan unos segundos nada más. Ya, listo. Son las 8 en punto. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, todos los que veo aquí que se van a ir conectando. Nos encontramos una vez más para desarrollar nuestros contenidos de historia, en este caso, historia universal. Ya estamos en la semana 6. Como les decía, esta es una semana de repaso, así que es bastante rápida. Ok. Bueno, hoy más bien no sé si se habrán dado cuenta al revisar la separata, pero hoy no vamos a correr. En realidad, los contenidos que están en la separata son los que encontrarías en una semana normal, ¿ya? O sea, vamos a poder desarrollar con bastante detenimiento los contenidos por ejemplo, esta semana 6 sería como la semana 12 de un ciclo ordinario, ¿ya? En realidad lo que sí estoy viendo es que a las otras semanas hemos corrido un poco porque había como que casi como 2 semanas en una. Pero ahora sí, esta es una semana normal, ¿no? Como si desarrolláramos una semana de un ciclo clásico. Listo, perfecto. Ahora sí, ya puedo comenzar a compartir. Ya sabes, como siempre, tienes el chat allí para hacer cualquier algunas pausas, ¿ya? También puedes abrir tu micro si eventualmente necesitas hacer alguna consulta. Ya, estamos bien, listo. Entonces vamos a comenzar el día de hoy. Voy a comenzar el PPT. Como les decía, es una semana clásica de ciclo ordinario y vamos a desarrollar desde las ideologías del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, ¿ya? El siglo XIX es bastante importante porque, voy a comenzar con eso, si recordamos un poco, en el siglo XIX justo se va a ver como que las consecuencias de todo lo que ocurrió en el XVIII, que mencionamos pues que el siglo XVIII, el siglo pues de las luces, de la razón, la ilustración, y no solo son las ideas, ¿ya? Sino también estas ideas van a llevar a la acción, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de las ideologías del siglo XIX, son principalmente, bueno, voy a definir qué es ideología, es importante, considero. Una ideología, pues, es este conjunto de ideas fundamentales que va a caracterizar el pensamiento de un colectivo, de una época, de un movimiento cultural, ya sea un movimiento religioso o político, ¿ya? Sobre todo actualmente, con todos los problemas que se suscitan con, por ejemplo, el actual gobierno del Perú, hay que tener mucho en cuenta qué es una ideología finalmente, ¿no? Como les decía, es un conjunto de ideas que van a defender los intereses de diferentes grupos sociales, ¿ok? Pero al fin y al cabo, son ideas, ¿ya? Luego vamos a ver cómo se llevan a la práctica y a veces se alejan un poco quizás de justo ese ideal, ¿no? Pero esto ya es otro tema, ¿ya? Entonces, bueno, tengan en cuenta primero eso, que es una ideología, que es. Segundo punto que deben tener en cuenta es que estas ideologías del siglo XIX, las ideas que proponen, los principios que proponen, no son nuevos. Los vas a ver, por ejemplo, si hablamos del liberalismo, te habrás dado cuenta que los principios que vemos en el liberalismo son los de los ilustrados. Incluso, ¿te acuerdas que te comentaba yo que si nos ponemos a revisar pues las ideas de John Locke, el pensamiento político, los encontramos ahí también? Así que no es nuevo. ¿Pero qué sería lo nuevo? Que ahora es mucho más claro ver que este grupo, este conjunto de ideas, como les decía, defiende los intereses de diferentes grupos sociales y también en el siglo XIX le intentan dar un poco de orden a todo lo que ha ocurrido post-Revolución Francesa. Entonces yo les decía, definitivamente la Revolución Francesa, ya sea la etapa monárquica, la republicana sobre todo, y evidentemente la etapa del imperio con Napoleón, ha trastocado, ¿no? Ha transformado Europa. Recuerdan que vimos semanas atrás cómo la restauración buscó incluso al último Borbón vivo, que en este caso era Luis XVIII, para regresarlo al poder, al trono de Francia. Pero así busquen al último Borbón vivo, hay algo evidente, ¿no? Y lo evidente es que ya los franceses
los burgueses de Francia ya han experimentado lo que es tener una república, yo sé, caótica, sangrienta, como fue el gobierno del terror y todo ello, pero ya se ha probado lo que es tener un parlamento, ¿no? La participación política, y de repente, por más que haya una santa alianza, una restauración, como les decía, es evidente que han cambiado muchas cosas, no solo en Francia, sino en Europa en general, ¿no? Por ejemplo, en un rato vamos a hablar del nacionalismo. Fue muy importante el Congreso de Viena y que se vuelvan a demarcar estas fronteras, porque eso permitió que más adelante Italia pueda unificarse, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces dicho esto, no olvidar, como les decía, primero, que es una ideología. Segundo, que finalmente pues intenta dar orden a las sociedades post-Revolución Francesa. No te olvides que defienden los intereses de, de diferentes clases, grupos sociales también. Y lo último sería como un datito extra para saber de qué estamos hablando. ¿Qué es una ideología? Es sobre todo cómo está compuesta una ideología, ¿no? Ahí tienes un fragmento muy interesante de Horkheimer en tu separata y podemos sintetizarlo de la siguiente manera, ¿no? O sea, la ideología está compuesta, son dos los componentes de la ideología. Por un lado, está justo ese análisis de la realidad vigente y la postura que yo voy a tomar. Imagínense ustedes, ¿no? O analizan, pues, en fin, ¿no? La sociedad peruana del siglo XXI. Y tú dices, ah, ya, hay cosas que me gustan, no, no me gusta nada. Entonces, un componente de la ideología es, como les decía, el análisis que uno hace de la realidad y el punto de vista, la postura que toma, a favor, en contra. Y luego viene el otro componente. Por eso es que la gente le tiene a veces miedo a las ideologías, porque no solo se quedan en ideas, sino también hay un programa de acción. El segundo componente es qué hacer para mantener este orden o qué hacer para cambiar. O sea, el programa de acción es para acercar la realidad más hacia mi ideal. Que finalmente las ideologías son eso, son ideas. ¿Ya? Solo que también hay una parte que es un programa de acción, ¿no? ¿Qué hacer para yo transformar esta realidad, para cambiarla, para mantenerla? Eso también es importante. Entonces, dicho esto, como una introducción que espero que haya sido útil, si no puedes hacer alguna consulta, bueno, en este momento sería mejor que abras el micro si quieres hacer alguna consulta. Si no, continuamos. Dicho esto, definiendo qué es una ideología y cómo se compone, ya podemos hablar de las ideologías del siglo XIX. Entonces, estamos diciendo que cada ideología va a defender los intereses de un grupo social. ¿Ya? Perfecto. Vamos ahora entonces. El liberalismo. El liberalismo es un viejo conocido. Si te das cuenta cuáles son sus principios, ya lo has visto desde John Locke, el siglo XVIII, los ilustrados franceses. Los principios del liberalismo ya son conocidos, ¿no? Liberalismo, pues, el mismo término, lo más importante es o parte de libertad. ¿Libertad de qué? Libertad política, libertad individual, principalmente, una igualdad jurídica, ¿no? Ser todos iguales ante la ley. Y todavía, ¿no? Podemos decir que ni siquiera está, o sea, puede estar a veces en los derechos, pero en la realidad todavía se lucha por eso. La división de poderes, no se olviden, eso es importante, la división de poderes porque finalmente lo que se busca es un equilibrio de poder, ¿no? En una monarquía no hay equilibrio de poder, todo lo tiene el rey, entonces acá se busca que estén divididos los poderes para que haya un equilibrio, y finalmente uno pueda pues corregir al otro o detenerlo y funcionar juntos, ¿no? En todo caso, entonces no olvidar también la división de poderes, la soberanía popular, qué importante es ese concepto, ¿ya? Que lo veíamos incluso en la Constitución perdón, en la independencia de los Estados Unidos, ¿no? En esta declaratoria, donde decía qué importante es el pueblo, que finalmente el pueblo es el que tiene el poder, no, y el pueblo pues tendría la capacidad de colocar a alguien en el gobierno, también de sacarlo en todo caso. Entonces, no olvidar que el poder reside en el pueblo, la soberanía popular, ¿no? Libertad individual es lo principal, ¿ok? Esa libertad individual tiene que quedar, por ejemplo, protegida por una constitución, ¿ya? También es importante una constitución. Y no se queda ahí, no se queda solo en cuestiones políticos, sociales, sino también el liberalismo tiene su aspecto económico, ¿no? El librecambismo, que ya lo vimos, la libertad económica, el libre mercado, ¿ya? Y obviamente el respeto, disculpen, por la propiedad privada, ¿ya?
Siempre les pongo yo un ejemplo, no sé si se acuerdan. A ver, vamos a ver si hay alguien despierto, ¿ya? A ver si hay alguien despierto ahí en el chat. ¿Alguien se acuerda de, a ver, el protectorado de don José de San Martín? ¿Alguien se acuerda de qué iba? No, vamos a ver la próxima semana. La libertad de vientres. ¿Alguien recuerda? Protectorado de San Martín, libertad de vientres. ¿Alguien se acuerda de qué iba la libertad de vientres? ¿Alguna vez lo vio, se acordó, escuchó, le explicaron? ¿Alguien? ¿Anyone? ¿Alguien que esté por acá? Sé que algunos están ahí, pues, desayunando, despertando. ¿Pero alguien se acuerda de la libertad de vientres? ¿Alguien? Señorita, jovencito, ¿alguien se acuerda de la libertad de vientres de San Martín? No, nadie. Bueno, a ver, la libertad de vientres de don José de San Martín básicamente pues explicaba que a partir de la proclama, ¿no?, del 28 de julio en adelante, los hijos de esclavos pues nacían libres. ¿Ya? Ah, perfecto, Niurka, gracias. Otorga libertad a los hijos de esclavos. Sí, exacto, exacto. Pero a ver, ¿te acuerdas pues todos los hijos de esclavas nacidos del 28 de julio? Ya, excelente, gracias. Gracias, Franco, gracias, gracias, Paola. Excelente, chicos, gracias. Gracias por estar ahí, gracias. A veces me hacen pensar de que no estoy hablando sola. Ya, sí, genial. Sus compañeros y compañeras se acordaron de que la libertad de vientre decía que después de la proclama de la independencia, ¿ya? Sí, excelente, gracias Andrea, sí, excelente. Que todos los hijos de esclavos, ¿no? Luego de la proclama de la independencia, luego del 28 de julio, eran libres. Pero ¿qué más? Todos han quedado en la primera parte. ¿Alguien se acuerda qué más continuaba? Ok, son libres, pero hay algo que se mantenía. ¿Alguien se acuerda? O sea, son libres, pero algo se mantenía. Algo que parecía incluso contradictorio. Los hijos de esclavos iban a nacer libres, pero se mantenían como que, a ver, ahí completen la idea. Sea Paola, Franco, Niurka o Andrea, ¿se acuerdan? Ustedes me han dicho la primera parte de esa ley, vamos a decirlo, ¿ya? ¿Se acuerdan la segunda parte? Claro, o sea, suena súper chévere, pero a veces parecía hasta contradictorio cuando lo escuchas, porque la ley de vientres, de libertad de vientres, te decía que los hijos de esclavos después del 28 de julio iban a ser libres, pero algo pasaba. Se seguían manteniendo como mano de obra, ¿no? A ver, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Y viene la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué don José de San Martín, ¿no? Da esta ley para que los hijos sean libres? Obvio, ya no van a ser pues esclavos, ¿no? Porque sabes que eso se desheredaba incluso. Si no van a ser libres, pero se van a seguir manteniendo como mano de obra, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué San Martín hace eso? ¿Por qué? Porque San Martín, al fin y al cabo, está inspirado en las ideas liberales. Y las ideas liberales no van a tocar la propiedad privada, porque los liberales justo luchan por eso, por el respeto a la propiedad privada. ¿Ya? Y saben ustedes que actualmente todas esas noticias verdaderas o fake justo convierten al comunismo en un diablo, porque en el comunismo, bueno, en el socialismo y en el comunismo, que repito, son ideologías, ¿ya? Son ideas, pero ¿por qué la gente le tiene miedo? Porque acuérdate que no solo son ideas, también es un programa de acción, ¿no? Y dentro, ya les voy adelantando lo que vamos a ver en socialismo, y voy regresando. Muchas gracias por su participación. ¿Por qué es el diablo el comunismo? Porque más bien dicen, no, nada de propiedad privada, ¿no? Propiedad colectiva. Y obviamente eso le molesta, pues, al que trabajó para conseguir lo que tienen. Hay de todo, hay gente que tiene propiedad mala vida, pero también hay muchos que lo tienen con trabajo, otros lo heredaron, en fin, hay de todo, ¿no? Pero acá es importante, regresando a este punto, el liberalismo es importante, el respeto por la propiedad privada, ¿ya? No te olvides que no solo el liberalismo tiene cuestiones, pues, políticos sociales, sino también nos habla de la economía, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué grupo social estará detrás del liberalismo? Los burgueses. Y yo te decía semanas atrás, pon el ojo a los burgueses porque desde que con la reactivación, ¿ya? Urbano-comercial
de fines de la Edad Media, que la burguesía se forma, no van a parar. La burguesía va a lograr enriquecerse, pero va a buscar tener la igualdad política, ¿no? La igualdad jurídica. Es importante, porque imagínate que el burgués pues tenía su riqueza y luego el rey, porque era rey y no tenía que rendir cuentas a nadie, podía hacerse y quitarle lo que tenía, ¿no? Sus propiedades, finalmente. Entonces, yo te dije, ponle el ojo al burgués porque el burgués va a estar luchando para, ya tiene pues la riqueza económica, ahora más bien tener el poder político, la igualdad jurídica, o sea, la igualdad ante la ley, significa la igualdad jurídica. Entonces, el liberalismo, detrás, ¿quién está? Pues los burgueses, ¿ya? Y el liberalismo ha estado pues ahí, acuérdate que los burgueses, pues, ¿no? La revolución, ¿no? Bueno, ¿quiénes son más bien la ideología contraria, la ideología opuesta al liberalismo? En este caso es el conservadurismo. Y les hago una pregunta para que ustedes se respondan mentalmente. ¿El Perú es un país conservador? Bueno, ustedes son la nueva generación, ¿no? Ya veremos si el Perú va a volverse pues, un poco más tolerante, un poco más, no sé, pues no reconocer su diversidad. Eso ya lo veremos en el futuro. Las nuevas generaciones definitivamente son distintas, ¿no? A las décadas atrás. Yo observo un cambio generacional, definitivamente, ¿no? Pero la pregunta sería, ¿el Perú es un país conservador? Yo creo que todavía, ¿no? Y es que ser conservador en sí significa ser contrario al cambio, ¿no? Ser contrario al cambio, mantener las tradiciones. Y si llevamos qué significa ser conservador o qué significó el conservadurismo como ideología del siglo XIX, bueno, contraria, opuesta a los cambios políticos. Los conservadores, y ahí justo ves la imagen, el mejor ejemplo es la restauración monárquica. Clemens von Metternich, ministro de Austria, convocando el Congreso de Viena. La Santa Alianza persiguiendo los levantamientos revolucionarios. Ya, ese es el mejor ejemplo del conservadurismo. Contrario al cambio político. Aquí no pasó nada. Hay que regresar a lo que estaba antes de la revolución. ¿Qué estuvo antes de la revolución? El antiguo régimen. Así que el conservadurismo justifica que es necesario, ¿no? Retornar al antiguo régimen. Persigue, se opone, está en contra de las reformas liberales. Y también otra característica típica del conservadurismo, como les decía, es que favorece las tradiciones, las defiende. No solo las tradiciones, también acuérdate que esa alianza que existió desde siempre con la iglesia. Y como obviamente justifica el retorno al antiguo régimen, busca que se mantenga ese orden social, ¿te acuerdas de esa pirámide de privilegiados y no privilegiados del primer estado, segundo estado? Ya, eso, busca que se mantenga ese orden social que se hereda. ¿Ya? Entonces, el liberalismo versus conservadurismo, eso es evidente, ya se pone. Pero también existieron otras ideologías, bastante interesantes también en el siglo XIX. Ah, bueno, me estaba olvidando de Adolf Thiers, que está allí, que tuvo también su parte pues en las revoluciones del siglo XIX, ¿ya? Y más adelante llega incluso a ser presidente de la Tercera República. Por eso lo hemos puesto como representante del liberalismo. Pero hablemos ahora de otra ideología, el nacionalismo. Wow, y eso sí es como que saca roncha aquí en el Perú, ¿no? Profe, algún día tenemos una nación. Vamos a ver qué es una nación primero, para hablar de nacionalismo. Una nación es una comunidad soberana, y aquí viene la palabra que a todos nos duele, ¿no? Unida por vínculos de raza, lengua, historia y tradición. Esa es una nación. La pregunta sería, bueno, esa pregunta. ¿El Perú es una nación? Difícil, difícil. Porque para comenzar, estamos unidos por vínculos de raza. Y ahí tendríamos que insertar todos los videos de comentarios racistas, todos los videos, en fin, que existen. Existieron y existen todavía, ¿no? Lengua, no me dejarán mentir, creo que en lenguaje ya han hablado de eso. No sé cuántas lenguas hay actualmente, porque hay unas que han muerto. Imagino que más de 80, por lo menos. Sí, ahí me corrigen, no es mi especialidad, pero me gustaría saber si alguien tiene ese dato. Historia, ¿no? Y nos echan la culpa de los historiadores, ¿no? ¿Verdad? Hemos ayudado a que todos se unan. Y tradiciones.
creo que el Perú está recién en ese nivel. Creo que el Perú sí, sí, todo peruano se infla, se enorgullece por la comida peruana, se molesta si le quieren robar el pisco peruano, se enorgullece por Machu Picchu. Ahí nomás, creo que está ese nivel. Creo que ahí no está hasta ese nivel. Todavía no llega a estar unido por raza, lengua, historia y tradición. Entonces, la nación es eso. Esa es la nación. Y el nacionalismo dice que a partir de reconocerte como nación, ¿ya? Por ejemplo, otro principio es exaltar a la patria por encima. Incluso sabes que hay un nacionalismo extremo, que vamos a verlo para el siglo XX, conocido como el chauvinismo, y ahí están los ejemplos pues de Hitler, Mussolini, ¿no? Es llevar esta exaltación al extremo. Eso, como les digo, es el nacionalismo extremo. Eso no lo metes acá todavía, lo vamos a ver en el siglo XX, pero te pongo ejemplos. Que una cosa es exaltar a la patria, ¿no? Reconocerla, respetarla, utilizarla incluso para unificar el territorio. Y otra cosa ya, decíamos, vamos a ver más adelante, ¿no? Otro principio es la autodeterminación política. ¿Qué significa eso? Que el pueblo decide su forma de gobierno, ¿no? Tiene algunas características, algunas similitudes con el liberalismo. Y lo último, ustedes también lo han visto en lengua, el nacionalismo está, su expresión cultural es el romanticismo. Hablar del romanticismo es otra vez hablar de ideales, otra vez hablar de los sentimientos, ¿no? O sea, culturalmente, el nacionalismo se va a ver expresado en lo que es el romanticismo. Abajo, profe, veo algunos personajes, veo a Camilo Benso, Giuseppe Mazzini, el rey Víctor Manuel II, Garibaldi. ¿Quiénes son? ¿Sabes qué pasó? Que esta ideología de nacionalismo en el siglo XIX sirvió para que se unifiquen territorios. Gracias al nacionalismo se desarrollaron dos unificaciones durante el siglo XIX. La unificación italiana, que aquí ves a los principales gestores, ya sea como pensadores, ¿no? Mazzini, ya sea en lo político con el ministro Camilo Benso o el rey Víctor Manuel II, y ya sea con acciones también, ¿no? En este caso, la Joven Italia, creo que fue este grupo que organizó Garibaldi, ¿ya? Con sus camisas rojas. Entonces, es interesante, ¿ah? Porque mira cómo acá estas ideas del nacionalismo, porque ya sabes que ideologías finalmente son ideas, apoyaron, ayudaron a que se organicen, ¿no? Estos movimientos que permitieron la unificación, por un lado de Italia y por otro lado de Alemania. Obviamente estas unificaciones fueron distintas, ¿no? Porque la unificación italiana muchas veces se dice que fue algo así como un nacionalismo liberal, un nacionalismo voluntario, ¿no? No te preocupes, eso te estoy explicando como ejemplo, no, no tienes por qué cargarte información, tranquilo, tranquila, no te dé ansiedad, relax, solo te estoy dando como ejemplo. Porque lo interesante de Italia es que primero comenzó a unificarse el norte, luego se sumó el centro, incluso se hizo una consulta popular si querían ser reconocidos todo como Italia. Muy interesante ese proceso histórico, ¿ya? Bueno, o sea, ya te imaginas quién se opuso a todo ello, quién nunca estuvo de acuerdo con la unificación italiana, ¿no? Obviamente algunas monarquías, y la iglesia, ¿no? La iglesia, que recién con Mussolini logró volverse autónoma, y por eso hablamos del Vaticano, como una ciudad-estado, ¿no? Creo que hay alguien se le abrió su micro. Alguien se le abrió su micro. ¿Ya no? Ya, ya, listo. Ya, ya. Entonces el nacionalismo permitió la unificación italiana, como les decía, y también la unificación alemana. La unificación alemana sí fue un poquito más ah, agresiva, vamos a ponerlo de esa manera. Obviamente hubo también conflictos, enfrentamientos, pero la unificación alemana sí fue un poquito más, como se dice, un poquito más violenta, bueno, en el sentido de que fue un poco más autoritaria, ese sería el término. Ahí no hubo tanto como que la consulta popular, sino más algo así más como que, ok, eres germano, raza aria, entonces ya, vas a ser parte de lo que es Alemania. Es que, como les decía yo, sé que a veces en la separata o en los libros encuentras Alemania, Italia, pero en realidad eso se construye
en el siglo XIX, ¿no? O sea, Italia, y acuérdate un poco de lo que vimos de los Medici y todo eso, Italia durante toda la Edad Media y parte de la Edad Moderna, fue un territorio fragmentado, ¿ya? Autónomo a nivel regional, pero este nacionalismo les permite reconocerse como italianos, católicos incluso también, y reconocerse como nación y unirse, ¿ya? Y ahí ves a los diferentes artífices. Bueno, qué importante es el nacionalismo, ¿no? Como les digo, el Perú todavía está ahí en proceso, porque más bien la raza, la lengua, es lo que nos desune, ¿no? En verdad es un poco complicado, el Perú tiene una tarea bien complicada, porque no es tan sencillo definir qué es el peruano. El mestizo muchas veces no se siente identificado con el andino, no se siente identificado con el amazónico, ese es el problema, ¿no? Más bien nosotros tendríamos que unirnos en torno a la diversidad, y eso es súper complejo. Lo fácil es decir, ah, ya, italiano, ¿no? Católico, ya. Raza aria, sé, ¿no? Es germánico, ya. Sencillo, ¿no? Un poco más complicado aquí, ¿no? Pero igual, esperemos que no sea imposible. Pasemos ahora a las dos últimas ideologías que siempre sacan roncha, una más que la otra, sobre todo, ¿no? Desde que existieron, comenzaron a sacar roncha, definitivamente. El socialismo y el anarquismo. ¿Ya? En realidad, comparten algunas ideas, ¿ya? El mismo Marx conoció, ¿no? Tuvo influencia, pues, de Bakunin, de Proudhon, por ejemplo, que son los anarquistas. Hablemos entonces del socialismo. ¿Recuerdas que el liberalismo hablaba de la protección de la propiedad privada, del respeto de la propiedad privada? Pues bueno, acuérdate que Marx escribe El Capital en el contexto de la Revolución Industrial. Y recuerda que hemos hablado que la revolución industrial en un principio se trabajaba 16, 18 horas. ¿Puedes imaginar lo que es trabajar 16, 18 horas? Y no es que haces tu homework, ¿no? Digo, tu trabajo, tu trabajo, ¿cómo le dicen? Trabajo de casa, ¿no? Que haces actualmente, ¿no? Es trabajo remoto, ¿no? Dicen trabajo remoto. Si no, te imaginas que es trabajar en una fábrica 14, 16 horas, mujeres, varones, obviamente, niños, todos explotados. Es la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Y simplemente el que es el dueño de esta fábrica solo quiere más, ¿no? Es que no está mal. O sea, quiero que entiendas algo. No está mal invertir, tener tu empresa y querer ganar. Eso no está mal. ¿Ya? El problema es, ¿qué haces para poder ganar? Siempre ese es el problema. Siempre es el problema. Entonces, el socialismo se da cuenta de que el mal, vamos a decir, lo que está mal, es justo la propiedad privada, porque solo está en manos de algunos. Y más bien estos pocos buscan tener más, más, más a costa de el trabajo de otro. Bueno, entonces, primero hablemos del socialismo, que es generalmente, para luego hablar de estas dos posturas utópicas o científicas. El socialismo analiza el capitalismo en el cual se vive, el mejor ejemplo es Revolución Industrial, y se da cuenta que estas relaciones de trabajo en el capitalismo son completamente injustas. Hay un proletariado, por ejemplo, ¿no? Hay un obrero. Están los obreros en la miseria absoluta prácticamente, súper explotados. Entonces hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar ese mal. Hay que reemplazar la propiedad privada por una propiedad colectiva. Eso es lo que te dice el socialismo. Pero ¿te acuerdas que yo les he mencionado que la ideología tiene su análisis, postura, pero también tiene su programa de acción? Entonces, los socialistas, ¿qué te dicen, no? ¿Qué hacer para poder reemplazar esa propiedad privada por una propiedad colectiva? ¿Qué hacer? Y ahí viene estas dos posturas distintas. Por un lado están los utópicos, que ellos no se pusieron ese término, ellos no se pusieron ese nombre, sino más bien van a recibir ese término de utópicos o van a estar etiquetados como utópicos si los comparas con los científicos. ¿Por qué? ¿Qué te dicen los utópicos que lamentablemente les ponen esa etiqueta? ¿No? Utopía, que ya sabes que es algo irrealizable, básicamente, ¿no? Lo que pasa es que los utópicos te dicen que esta desigualdad se puede resolver pacíficamente, que va a haber un momento en el cual el burgués ya se enriquezca y bueno, se dé cuenta que tiene que compartir, que tiene que cambiar, obviamente sabemos eso.
Por eso le dicen, utópico, iluso, ¿no? Prácticamente. Entonces, no olvidar que el utópico te dice que esto se puede resolver pacíficamente, que la burguesía puede en un momento darse cuenta que tiene que, ¿no? Compartir la riqueza, entonces te dice pues que sí, que se va a apoyar la burguesía va a apoyar al proletariado. Y luego te das cuenta, utópico. ¿Por qué utópico? Porque los científicos, más bien, y ahí hablamos de Marx y Engels, principalmente de Karl Marx, se dan cuenta y dicen, ¿cómo va a ser de forma pacífica? Analicemos la historia. Siempre ha existido, o, repito, estoy explicando según lo propuesto por Marx, ¿no? Siempre ha existido una clase social explotadora y el explotado. Siempre ha existido. Él habla que la lucha de clases siempre ha existido y más bien esta oposición, ¿no? Esta lucha, este conflicto entre estas clases del sometido y el que somete, es el motor de la historia, es el que ha permitido que cambien, que haya diferentes fases, ¿no? Esclavismo, feudalismo, mercantilismo, todas estas fases que podemos ver en la historia son por la lucha de clases, te va a decir Marx, ¿no? Entonces, decir que va a ser pacífico es ilusorio, ¿no? Más bien, tiene que haber una revolución. Y ahí ves el ejemplo, ¿no? O sea, la Revolución Francesa, ¿qué fue? Una revolución sangrienta, todo sí, una revolución armada. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Marx? ¿Cómo se va a lograr bueno, el utópico te dice que se va a transformar de propiedad privada a propiedad colectiva, ¿no? Pero más bien Marx se da cuenta que lo que hay que hacer es suprimir la propiedad privada e incluso también que desaparezcan las clases sociales, que finalmente se definen por quién tiene y quién no tiene. ¿Cómo va a ocurrir eso? ¿Cuál es la propuesta de Marx? Bueno, la propuesta de Marx es el proletariado como clase social, toma conciencia, ¿ya? Hace una revolución armada, toma el poder de manera eh, momentánea, establece una dictadura, es el proletariado. Todo esto es de la fase socialista, según Marx. Y en esa dictadura del proletariado lo que se va a hacer es eliminar la propiedad privada. Y si se elimina la propiedad privada, también se eliminan las clases. En el momento que ocurre eso, ya se ha llegado al comunismo. Comunismo sin clases sociales, obviamente sin Estado, ¿no? Y ya de propiedad privada. ¿Cuál es el problema con este comunismo? Es una idea, ¿no? Profe, pero actualmente hay gobiernos que se jactan de ser comunistas. Por supuesto, tienes ahí Corea del Norte, la misma China. En el pasado tenemos pues a la Unión Soviética. ¿Acaso no había estado allí? Ahí viene el problema, ¿no? El comunismo, el socialismo, las ideologías, todo esto nosotros aprendemos, lo estudiamos en los libros. Están las ideas, está el programa de acción, pero cuando se va a la realidad es distinto, ¿no? O sea, está excelente, ¿no? Leer sobre el socialismo. A mí particularmente, pues cuando era más joven, aunque yo tenía más tendencias hacia el anarquismo, pero tú lees y dices, excelente, justicia social, igualdad, pero luego cuando ves en qué se convierte en la realidad, te das cuenta, pues, ¿no? No es tan parecido al ideal, ¿no? No está funcionando, es que son ideas. Cuando se materializan, ya es distinto. Bueno, hemos puesto esta imagen de la izquierda, no porque estemos haciendo una apología al terrorismo, porque sí, en la historia del Perú, la hoz y el martillo están vinculadas con Sendero Luminoso, con la época del terrorismo, el conflicto armado interno en el Perú. Pero esta imagen va a ser más bien representativa, por ejemplo, de la Revolución Rusa de 1917 y no es otra cosa que la herramienta del obrero y la herramienta del campesino, que fueron los sectores que participaron en esta revolución. Entonces, ahí está el ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo de cómo un símbolo en diferentes partes puede significar diferentes cosas. Ya les he dicho, ¿no? Hagan su experimento social y salgan con eso por la calle y lo van a meter preso por ahí quizás, ¿no? Por la connotación que Profesora, tiene. Dime. profesora, a mí me han funado una vez por defender al comunismo. No es que, o sea, no es que me guste, o sea, no tengo nada en contra, ¿no? Pero
Eso sí tiene razón, pues, de que a la manera, a la hora de que se ejecuta, caen manos equivocadas y eso es porque se corrompe, la persona se corrompe, no es muy corrompible, ¿no? A la hora de tener el poder. Exacto, y justo de tu compañera acaba de decir algo muy importante, la corrupción. Y justo eso es lo que observa Bakunin. Por eso les decía, yo cuando era más joven, pues leía a los anarquistas, me gustaban un poco más porque finalmente te das cuenta de que puede haber incluso alguien idóneo para el cargo, está en el poder su tiempo, y luego la gente que dice, ¿no? Que se quede, hay que reelegirlo. Y si se han dado cuenta, no siempre en su segundo gobierno es igual, ni en su tercero, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso pues, había algunos, recuerdo, no sé si era, no era Roosevelt, no recuerdo quién era de los padres, no, era en verdad de los padres fundadores, ¿no? Mucho más atrás de Estados Unidos que estaba en contra, por ejemplo, de la reelección, ¿no? Pero justo yendo a lo que su compañero menciona, lo primero que deben tener en cuenta es esto, ¿ya? Porque ustedes van a ingresar a la universidad y nuestra universidad, como otras también, pero sobre todo esta universidad, está bastante politizada y no está mal hablar de política, pero siempre sepan de lo que se está hablando. Acá hablar de socialismo, nacionalismo, el mismo comunismo, todos son ideas, ¿ya? Son ideas. Es verdad, las ideas transforman a la gente, eso es completamente cierto. Pero sepan siempre, cuando estén en la universidad, que las ideas se discuten, pues, ¿no? Las ideas se discuten, se mejoran, etcétera, etcétera, ¿no? Y como decía su compañero, y lo que le estaba mencionando es que cuando se vuelven estas ideas, se materializan, ya, pues depende también de quién lo va a materializar, ¿no? Para ver finalmente qué ocurre. Ya, por eso, lo que importa en este tiempo, 2022, que ustedes son, muchos son jóvenes y todo ello, lo que importa es que como ustedes están tan rodeados de información, hasta diría yo, bombardeados de información, ustedes no necesitan más información, lo que necesitan es aprender a, a seleccionar la información, a darse cuenta cuando me están enseñando o cuando me están ideologizando. Les digo, es un poco complicado para nosotros, por ejemplo, como profesores, ser neutrales, ¿no? O sea, es complicado porque somos personas al fin y al cabo y tenemos pasiones y todo lo que quieras, pero finalmente estamos aquí para darles pues el contenido que les sea útil, porque finalmente la historia, ese es su objetivo, hacerlos críticos. Entonces, más que información, ustedes actualmente necesitan poder seleccionar, ser capaces de seleccionar esa información y, repito, darte cuenta cuando te están ideologizando, cuando te están vendiendo una idea. Lo van a ver, lo van a ver cuando sean ingresantes en la universidad y no se tapen los oídos porque lamentablemente eso es lo peor, ¿no? No querer saber de política, escuchar de política, es dejar que otros se hagan cargo de eso y ver que no son los mejores resultados los que encontramos, ¿no? Y justo hablando de la corrupción y todo eso, vayamos al anarquismo, y aquí cerramos, ¿no? Con las ideologías. El anarquismo, el mismo Bakunin, que conoce a Proudhon, que Proudhon es el padre del anarquismo, cuando uno lea a Bakunin un poco, pues que justo te menciona dentro de las muchas cosas, sobre todo le menciona lo que es útil para poder entender de qué va el anarquismo, de que el poder corrompe. ¿Ya? Justo habla de que el poder corrompe, de que lamentablemente cuando estás en el poder, pruebas que eres, o sea, saboreas, vamos a decir, los privilegios y vas a buscar conservarlos, mantenerlos y ahí comienza justo la corrupción. Entonces, más bien, el anarquismo lo que promueve es que se elimine el Estado. El anarquismo se opone al Estado, ¿no? Es la oposición y abolición del Estado. ¿Por qué? Porque el poder corrompe. ¿Y qué buscas tú? Conservarlo, mantenerlo, seguir privilegiándote, ¿no? Incluso no solo hay que abolir el poder, sino también hay que abolir o el Estado, ¿no? Sino hay que abolir todas esas cuestiones que finalmente sirven a los poderosos. Por eso es que en esta frase de ni Dios, ni patria, ni ley, ¿ok? El anarquismo te dice que también hay que oponerse a la religión, porque la religión finalmente convendría a los poderosos y convertiría al pueblo pues, en una masa dócil. Entonces, esto es lo que propone el anarquismo. Entonces tú dirás, profesor, el anarquismo, abolición del Estado, porque el Estado reprime también, ¿no? A la libertad individual. Entonces, profe, ¿cómo nos organizamos, no? Lo que propone el anarquismo es que uno se organice, es este llamado anarcocolectivismo, por ejemplo, ¿no? Lo que propone el anarquismo es que uno se organice en estas llamadas sociedades de autogestión. Y una sociedad de autogestión lo que hace es que, bueno, pues para tomar decisiones, o sea, todos son libres,
para tomar decisiones, se organizan en una suerte de asamblea puntualmente para discutir ese aspecto, qué se hace, se toma la decisión, se vota fin, ¿no? Y cada uno vuelve. Es un poco difícil, por no decir complicado, que mucha población funcione en base a estas sociedades, ¿no? En realidad, ejemplos históricos para ver cómo funciona el anarquismo lo tendríamos principalmente los sindicatos, ¿no? Los sindicatos son los que han sido influenciados por el anarquismo. No podemos poner ejemplos de naciones con gobierno anarquista, como sí lo podemos encontrar en el caso del comunismo, del liberalismo, etc., etc., porque el anarquismo promueve justo que no haya Estado. Es un poco complicado, ¿no? Que encuentres una nación. En realidad, los sindicatos son estas instituciones, pues, que tienen influencia, ¿no? Justo de estas llamadas sociedades de autogestión, según el anarquismo. Dejamos entonces aquí las ideologías para hablar también de lo que llegan a conseguir las ideologías, ¿no? Yo te he comentado por ahí que las ideologías del siglo XIX, sobre todo la nacionalista, sirve a las unificaciones de territorios como Italia y como Alemania, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver incluso, pues, en el caso de Alemania, convertido incluso en un imperio, ¿ya? Pero ahora más bien hablemos de las revoluciones liberales del siglo XIX, ¿no? Esta pintura, que a mí particularmente me gusta, que la he utilizado como background el día de hoy y todo eso, no pertenece a la Revolución Francesa, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, porque sé que hay muchas personas que lo ven en libros, es súper famosa, pero no es de la Revolución Francesa, o sea, no es de esa época, es más bien del siglo XIX, y más bien está vinculada con las revoluciones liberales del siglo XIX. Incluso si por ahí han leído o visto Los Miserables, también está el contexto son las revoluciones liberales del siglo XIX. Ahí pueden ver las barricadas, que también vas a ver en San Marcos, ¿no? Cuando tomen una facultad, vas a ver ahí que cogen las sillas, todo, para cerrar la entrada. Ahí vas a ver que es una barricada, vas a ver ahí en vivo y en directo lo que es una barricada, que fueron utilizadas bastante para bloquear calles aquí durante las revoluciones del siglo XIX. Bueno, las revoluciones ya te dejan bien en claro cuál es la ideología que está detrás de ellas, ¿no? El liberalismo, ¿ya? También vamos a ver un poquito de nacionalismo, así una pizquita de nacionalismo y un poquito de movimiento obrero también, ¿ya? Pero principalmente son revoluciones eh, inspiradas, ¿no? Convocadas por ideales y principios liberales, ¿ya? Entonces, ¿qué fueron las revoluciones liberales del siglo XIX? La respuesta a la restauración. ¿Se acuerdan que les he mencionado que la restauración fue este intento de buscar al último Borbón vivo luego de haber sido vencido Napoleón para regresar, ¿no? Colocarlo otra vez en el poder? Y ya aquí no pasó nada, ¿no? Obviamente ya les dije que regresar a punto cero, ¿no? Difícil. Los burgueses ya han probado lo que es participar en el poder. Al clero, ¿te acuerdas? Al clero se le fue, perdió muchos privilegios, perdió tierras, por ejemplo, ¿no? Entonces, regresar al antiguo régimen no va a ser la mejor idea, ¿ya? Bueno, entonces comenzamos con eso, ¿ya? Comenzamos con eso. Como datillo también, ¿no? ¿Cómo fue el gobierno de Luis XVIII? Cuando Luis XVIII regresa al poder luego de la caída de Napoleón, Luis XVIII más o menos gobierna hasta 1824, en que fallece. Luis XVIII va a tener pues que aceptar algunas condiciones de la burguesía, ¿ya? Por ejemplo, acepta la constitución, acepta que los burgueses sigan organizándose en el parlamento. O sea, si te das cuenta, era pues un monarca, pero todavía tuvo que aceptar las imposiciones de la burguesía. Eso va a cambiar cuando Carlos X llega al poder. Carlos X, que gobierna desde la muerte de Luis XVIII, Carlos X de a pocos está ideando cómo otra vez convertirse en un monarca absolutista. Está buscando, de alguna manera, o sea, a ver, ¿qué hago? Dice, ¿no? ¿Cómo le resto participación a los burgueses, ¿no? Luis XVIII ha permitido que los burgueses sigan organizándose en el Parlamento, que los burgueses reclamen la redistribución de tierras. Entonces, Carlos X está pensando
cuál es la mejor manera del regreso al absolutismo. Para colmo, Carlos X tiene pues que enfrentarse a una crisis económica francesa, creo que va desde 1827. Para el colmo de males, Carlos X dice, ordenanza de Saint-Claude, y le quita, ataca todo lo que ha ganado la burguesía. ¿Ya? No permite que se organice la Cámara de Diputados, ya no pueden votar en la Asamblea, se censura la prensa, que sabes que finalmente qué importante es la libertad de expresión. ¿Ya? Entonces, todo esto va a hacer que los burgueses animen a otros grupos sociales de Francia y salgan, pues, no solo a las calles, no sino salgan a la acción, ¿no? Eh, exactamente esta pintura de Eugene Delacroix, La libertad guiando al pueblo, que es una alegoría, ¿no?, de Francia. Lo interesante de esta pintura es que justo menciona que son diferentes grupos los que forman parte de estas revoluciones, ¿no? Obreros, pocos, pero ya comienzan a existir, el burgués, obviamente, estudiantes, incluso habían algunos guardias, pues que también van a cambiarse de bando, si quiere ver de esa manera, ¿no? Van a apoyar a estos levantamientos. Entonces se organizan la llamada Revolución de 1830, conocida como la Revolución de Julio, y como tiene 3 jornadas, ¿no? La gente está allí en las calles, ¿no? Se llama también las 3 jornadas gloriosas, ¿no? Del 27, 28 y 29. Finalmente, ¿qué consiguen? Derrocar a Carlos X. El tema es que, si bien en el movimiento participaron diferentes grupos sociales, sabes que finalmente los que están arriba, los que deciden, son los burgueses, la alta burguesía. Entonces, vamos a avanzar en un ratito. Luego de que la burguesía derroca a Carlos X y este intento absolutista, se decide en el mismo julio, y por eso se llama la monarquía de Julio, se decide pues elegir a un noble que tenía simpatía dentro del ámbito burgués. Estoy hablando de Luis Felipe I, que asume el gobierno bajo la forma de una monarquía constitucional, ¿no? A pesar de ser un noble, como es reconocido por la burguesía, pero eso sí, ya sabes que incluso dentro de la burguesía hay diferencias, hay alta burguesía que son los más ricos, los banqueros, ¿no? Y también hay comerciantes más pequeños, o sea, también hay lo que va a ser la conocida como clase media, por ejemplo, ¿no? Que conocemos actualmente. Entonces, la alta burguesía es la que va a apoyar la designación de la llamada monarquía de Julio, que es la monarquía constitucional de Luis Felipe I. ¿Ya? Luis Felipe I va a tener un gobierno moderado, ¿no? Un gobierno liberal moderado, ¿ya? Moderado, pero también lo vamos a ver allí intentando este, mm, ser autoritario. Lo último, para cambiar de PPT, es mencionarte, como ves en el mapita de la izquierda, que esta revolución de 1830 en Francia va a tener impacto, repercusión en Bélgica, Hannover, Sajonia, Polonia, en parte también de los estados pontificios, aparte que te decía que el siglo XIX también se está significando, por ejemplo, Italia. Entonces pasamos a conversar del gobierno de Luis Felipe I. Decía que Luis Felipe I, apodado el rey burgués, porque es un noble, pero finalmente pues apoyado por lo que es la alta burguesía, va a tener un régimen político liberal moderado, pero finalmente no hay grandes reformas, ¿no? Lo único que podemos observar durante el gobierno de Luis Felipe I es que Francia va a comenzar lentamente, pero va a comenzar a industrializarse. Entonces, esto permite que haya más obreros y que se vayan organizando movimiento obrero también aquí en Francia, ¿ya? Entonces, lo que estaba reclamando, pues, la gente es que haya el voto. Tú sabes que donde todos votan es el voto universal, pero cuando solo votan algunos, por ejemplo, por la riqueza que tienen, es el llamado voto censitario, ¿no? Entonces, lamentablemente, por más que fue un régimen liberal moderado, no había las reformas que se buscaban. Se seguía manteniendo, pues, se seguía restringiendo la participación política, el proletariado seguía en las peores condiciones de trabajo y otra vez le toca, pues, a Luis Felipe I una crisis alimentaria, como es la crisis de las patatas. Entonces, se va a generar una gran oposición política
¿ya? Luis Felipe pues va a salir diferentes caricaturas, va a haber mucha prensa en contra de Luis Felipe y además, así caleta caleta, se comienzan a organizar reuniones políticas disfrazadas, ¿no? Bajo de que son banquetes. Se dice que son banquetes, ¿no? La gente pagaba para disque comer, beber, pero en realidad son reuniones políticas. Entonces, Luis Felipe se da cuenta que se está organizando una oposición. Entonces, ¿qué hace él? Se prohíben los banquetes, que en verdad está prohibiendo las reuniones políticas. Bueno, lo que deciden entonces es, obviamente, una vez más, derrocar a Luis Felipe I. Se va a instalar un gobierno muy interesante, que es el gobierno pues, provisional de Lamartine y Luis Blanc. Wow, que es un gobierno liberal, incluso había esperanza en este gobierno, era un gobierno de transición, ¿ya? Pero había esperanza, porque es un gobierno liberal con algunos participantes también del movimiento obrero, pero ya te imaginas que otra vez no hay, pues, las reformas que se esperan, entonces también es este gobierno dejado de lado y más bien se convoca a elecciones. Sufragio masculino universal, sí, las mujeres, como siempre, no, estás de lado, todavía. Y no sabes quién va a ser elegido en este sufragio masculino universal por el prestigio de su apellido, ¿no? Luis Bonaparte. Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón, va a ser elegido presidente de lo que fue la Segunda República Francesa, porque la primera es la de la etapa republicana de la Revolución. ¿Ya te imaginas qué pasó con Luis Bonaparte? Luis Bonaparte gobierna pues durante la Segunda República Francesa más o menos 4 años, hasta 1852, y bueno, se activa su ADN Bonaparte, hace un golpe de Estado y él reclama todo el poder como rey. Entonces se proclama Napoleón III, emperador. Y comienza el segundo imperio napoleónico, que tiene una fase absolutista, pero luego tiene una fase liberal, porque se da cuenta que los tiempos han cambiado, pero finalmente Napoleón III solo va a gobernar hasta 1870, donde se va a instalar la Tercera República Francesa más adelante. Entonces Napoleón III fue el último monarca de Francia. ¿Ya? Listo. Y bueno, también hay que decir que se va a propagar la revolución por toda Europa, ¿ya? Como puedes ver aquí. Parte de Italia, que justo está viviendo su etapa de unificación, también en parte de la Confederación Germánica, que también va a vivir su unificación, en parte también del Imperio Austriaco, incluso aquí me he olvidado de mencionarles, porque es ya un tema mucho más amplio, ya se había logrado independizar para este tiempo Bélgica, de Holanda, por ejemplo, Grecia también del Imperio Turco Otomano. Entonces, vemos la influencia definitiva de estas revoluciones liberales. Bueno, nos toca hablar ahora de otro tema que ya lo habíamos visto antes. Siempre mi recomendación es ver a los procesos históricos como un todo, ¿no? Sabes que normalmente estos cortes que hacemos es principalmente para una función didáctica, ¿no? Pero sabes que en la vida real no hay estos cortes. Todo es un gran proceso. Entonces, cuando hablamos de revolución industrial, míralo como un proceso en el cual se transforma la manera de producir, ¿no? Se va de lo artesanal a una manera ya manufacturada, a producir en serie en las fábricas. Profe, entonces, ¿por qué hablamos de una primera y una segunda revolución industrial? Repito, la manera general de verlo es, se transforma la manera, disculpa, los medios para producir. Ya no hay el taller artesanal, ahora son las fábricas, ¿no? Pero lo ponemos en dos momentos porque hay que distinguir que, por ejemplo, en la primera revolución, Inglaterra está a la cabeza. Inglaterra va a sufrir esta transformación. Pero en esta segunda revolución, más bien Inglaterra va a ser desplazada por Estados Unidos, por Alemania, por Japón, incluso, ¿no? Es un poco triste que no nos quede mucho tiempo para hablar de la historia japonesa. O sea, hay alguna señorita, jovencito, que le guste pues un poco ver, no sé, el anime, cosas así. Por ahí se habrán topado con algunos animes históricos que justo te hablan de la restauración Meiji, que sirve para que Japón deje estas características feudales que tiene
y comience a desarrollarse y también se industrialice, se convierte en un imperio. O sea, ¿cómo puedes entender? O sea, ¿cómo puedes explicar, digo, que Japón haya estado tan aislado y de repente, ¡boom!, ves al Japón de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es porque también participó en la Primera, también le declaró la guerra a Alemania, por ejemplo, y atacó las colonias que tenía en China. Sé que no hablamos mucho de Japón, a mí particularmente siempre les recomiendo, ¿no? Lean un poco sobre Japón, o sobre la India, porque chicos, el futuro va a ser un poco distinto, creo yo, ¿no? O sea, de acá a un par de años, si no hubiera sido por la pandemia, ya estaríamos viendo pues a China desplazando a Estados Unidos, o la India, ¿no? Lo que es el BRICS, ¿no? Estos grupos de economías emergentes, por ejemplo, ¿no? O sea, ya veremos eso en el futuro, por ejemplo. Bueno, entonces, cuando hablamos de la segunda revolución, es esta segunda etapa del mismo proceso, ¿no? De industrialización, ya sabes que se ha ido transformando la manera de producir. Entonces, acá más bien ya es más, ¿no? A mayor rango, ¿no? Hay una expansión del trabajo mecanizado, y eso también nos va a llevar a que las potencias compitan por quién es más industrializado, por quién tiene más mercados, por quién transforma más materia prima, etcétera, etcétera. También hacemos las dos etapas, porque en la primera etapa, ¿se acuerdan que vimos que las fuentes de energía era principalmente el carbón, ¿no? También vimos pues el hierro. En cambio aquí vamos a ver otras, no es que se dejen de lado las otras, ¿no? Incluso van a ser mejoradas, y aquí aparecen otras como el petróleo y la electricidad. Y no me dejarás mentir cuando te digo que el petróleo y todos los derivados del petróleo, que los ves en la producción, otros son combustibles, definitivamente muchas guerras actualmente son justo por hidrocarburos, ¿no? Y se seguirán manteniendo a lo largo del tiempo. Ni qué hablar de la electricidad. La electricidad transformó nuestra vida, no sé si para bien. Sí, obviamente, para bien, definitivamente, ¿no? O sea, no sé, alguno de ustedes habrá tenido la oportunidad de ir a alguna población muy, muy, muy extremadamente alejada de la ciudad, donde a lo mucho tienen una bombilla. La vida es distinta, ya la vida es distinta. Cuando ya no hay luz natural, como que se corta un poco, se acaba la actividad, ¿no? Se acaba la actividad. En cambio aquí, ya no tienes luz, ¡pum!, prendes y continúas incluso. Entonces también es revolucionario definitivamente las fuentes de energía como el petróleo y la electricidad, que las vemos en esta segunda etapa de la revolución industrial. Y entonces no te olvides que la principal característica es que se expande el trabajo mecanizado y ya sale pues de Inglaterra, ¿no? Llega a, como te decía, Alemania, Rusia, Italia, Estados Unidos y Japón en el lejano Oriente. Acá tenemos una imagen de un pozo para extraer petróleo, en la época en que se le conocía como el oro negro, por ejemplo, ¿no? A la mano derecha tenemos pues la estación de ferrocarril de Saint Lázaro, porque el ferrocarril, como les decía, se siguió utilizando, y más bien lo interesante es que mientras más kilómetros de vía ferroviaria, o sea, de líneas para el ferrocarril tenías, era de mejor manera de indicar el nivel de desarrollo que tenías, ¿no? Y acá también al Perú llegó la fiebre de los ferrocarriles, que bueno, muchas veces se quedaron ahí inconclusos, es por lo difícil de nuestro paisaje, principalmente. También tienes a Thomas Alva Edison, que para algunos es un héroe, para otros es un villano, porque pues, muchos mencionan que Thomas Alva Edison no era un inventor, sino simplemente patentaba los inventos de otras personas, ¿no? Pero lo que no se puede negar, y lo ves con la bombilla, es que también tuvo este episodio de la llamada Guerra de las Corrientes, en la cual se enfrentó a este genio maltratado, un poco no reconocido por la comunidad científica, Nikola Tesla. En este llamado episodio de la Guerra de las Corrientes fue donde los dos propusieron cuál debería ser la manera, el mecanismo, la modalidad para brindar energía a los Estados Unidos, ¿no? Por un lado, Tesla te decía que la corriente alterna, y más bien Edison te hablaba de la corriente continua, y Edison hizo toda una campaña de prestigio a la propuesta de Tesla, de que era peligrosa, pero finalmente sabemos que la corriente alterna es la que sirve para poder abarcar más territorios, ¿no? ¿Qué más? Sigamos avanzando. ¿Qué características encontramos en esta segunda revolución
Ya. ¿Qué características encontramos en este segundo proceso de revolución industrial? Lo interesante es que la ciencia, la tecnología, se va desarrollando e incluso va a haber maneras, o sea, obvio, ¿no? La ciencia va a permitir que haya nuevos inventos, todo eso, pero también la ciencia va a servir para organizar el trabajo y producir más, que finalmente era lo que se buscaba, ¿no? Ya hablamos de cómo en Gran Bretaña queda desplazada, ¿ya? Pero hablemos ahora de los sistemas científicos para organizar el trabajo. Estoy hablando del Taylorismo y el Fordismo. Se analiza que los obreros no, o sea, no se produce como se quiere, ¿no? Entonces, en un principio, Taylor observa y hace una primera modificación que luego va a ser mejorada por Ford, ¿no? El Taylorismo nos habla de que la mejor manera de aumentar la producción es dividirla en etapas, ¿ya? Y a ver, la idea es que se ponga cerca del trabajador lo que va a utilizar y que es como que una primera forma de especializar al trabajador, ¿no? Se divide en etapas, ¿ya? La producción. Entonces acá está el trabajador, tiene todo cerca a él, por eso es como que hace el menor esfuerzo, ¿ya? Para solo dedicarse, ¿no? A la actividad y así reduce el tiempo de... O sea, lo que Taylor te dice es que dividirlo en etapas, el menor esfuerzo para no se pierdan, para que no haya tiempos muertos, ¿no? Lo que dice Taylor. Eso luego va a ser mejorado por Ford, sobre todo porque Ford recuerda que tiene pues la cadena de montaje. Bueno, Ford no creó el automóvil, creo que fue un alemán, si mal no recuerdo, pero Ford fue el que sí, finalmente con su modelo T, es el que hace la fabricación en serie de los automóviles, que es completamente revolucionario porque él observa la cadena de montaje, ¿no? Que mientras sigas apoyando la especialización del obrero, que él solo se dedique a una actividad así puntual en esta cadena de montaje, ¿no? O sea, viene esta parte, él coloca esta, el otro ajusta, y así esa es la manera para poder reducir los costos, ¿no? O sea, lo que plantea Ford es que mientras más se vayan haciendo, ¿no? En la cadena de montaje, eso reduce los costos, ¿no? ¿Por qué hacer poco? Claro, tú dices, profe, pero objetos de lujo, ¿no? Claro, pero más bien se te das cuenta que mientras más produces, este, los costos finalmente van a bajar. Tú dirás, profe, pero escucha, en un momento supongo que hubo muchos automóviles, no te preocupes que Ford también ideó un programa. Acá es la diferencia entre Ford y Taylor, ¿no? Ford tiene una comunicación con los sindicatos, ¿ya? Y se da cuenta que también es importante, pues, las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, lo que se hace es cambiar, disminuir algunas horas de trabajo y, sobre todo, mejoras salariales. Y Ford crea este programa por el cual los mismos trabajadores pueden, con esa plata, con ese aumento que tienen, pueden financiarse un automóvil. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta más o menos cómo va funcionando, no se da cuenta Ford de que también se puede así reducir el costo, produciendo más, incluso creando un programa de mejoras salariales que permiten que tú compres un auto. Entonces ahí te das cuenta que estás generando consumo, ¿no? En este aumento que le has dado, por ejemplo. Entonces también fue importante, no fue tanto a costa del trabajador, ¿no? Pero bueno, tenemos las dos modalidades, del Taylorismo más antiguo y luego el Fordismo. Acá tenemos algunos inventos, como fue pues el fonógrafo, tenías luego la bombilla hace un rato, el mismo automóvil, que lo vamos a ver en un ratito, creo que está en la otra separata. Tenemos lo que te mencionaba este episodio de la guerra de las corrientes, la empresa que sobresale es ya la General Electric de JP Morgan, ¿no? Acá pues el magnate de magnates, John Rockefeller, que crea todo un imperio, ¿ya? Con su Standard Oil, que básicamente produce derivados de petróleo, que es la gasolina, ¿ya? Acá tenemos pues el modelo T de Ford, también la primera máquina voladora, los hermanos Wright. Acá hay otra cosa interesante, también se desarrolla la industria farmacéutica, ¿ya? Laboratorios Bayer, que hasta la actualidad existen, y también las vacunas. Y acá es algo muy importante el tema de las vacunas porque esto permite mejorar la esperanza de vida. Cuando se comienzan a desarrollar las vacunas, que ya sabes que finalmente no es que te cubran, ¿no? No es que te permiten a tu organismo enfrentar mejor
las diferentes enfermedades. Entonces, bueno, también vemos a la industria farmacéutica. La industria del acero es otra que también se va a modificar, sobre todo porque, a ver, acá ves un poco qué fue el convertidor de Bessemer, que es un horno, ¿no? Puedes ver así. Existía los hornos para trabajar, obviamente, pues, el hierro, ¿no? Pero se mejora separando, pues, lo que separa es el aire, pues, ¿no? Para que se queme, por un lado, o sea, es un horno donde se trabaja el hierro que va a purificar de cierta manera, ¿no? Los materiales no deseados quedan de lado y finalmente es un acero mucho más puro. Entonces, al mejorar este convertidor de Bessemer también se va a estimular la industria del acero. Dentro de las consecuencias de este segundo proceso de revolución industrial, lo que observamos es que, a ver, es a otra escala, es mucho mayor trabajo mecanizado, entonces hay una demanda de qué, o sea, necesitas, como estás transformando materia prima, necesitas dónde colocar esos productos manufacturados, por otro lado también necesitas de dónde seguir sacando materia prima para transformar, obviamente, y esto va a hacer que los diferentes países comiencen a invertir en otros territorios, repito, para extraer materia prima, ya sea para transformar materia prima. Entonces van a surgir los llamados monopolios industriales, ¿no? Que tú seguro has visto en economía, el cártel, el holding, el trust, que son diferentes maneras en las cuales las empresas se organizan. Puede ser que las empresas creen una alianza, por ejemplo, para eliminar la competencia, o puede ser que haya una empresa que compra a las demás. O sea, lo que quiero que entiendas es que aquí es el principio de lo que más adelante vamos a ver que son las multinacionales, ¿no? O sea, parece que hubiera tantas empresas, pero si se dan cuenta, ni siquiera llegan a 50, ¿no? Porque muchos son grupos que tienen empresas dentro, ¿no? De ellos, por ejemplo. Entonces, vemos que el capital financiero va a estar inyectado por diferentes territorios, repito, sea para extraer materia prima, sea para transformar materia prima. La misma mejora en la industria farmacéutica hace que se siga desarrollando, pues haya muchas alzas en el nivel poblacional, entonces también se necesita dónde colocar a la gente. Lo que te estoy explicando es que este proceso está generando necesidades como dónde colocamos los productos manufacturados, de dónde seguimos sacando materia prima, dónde colocamos la gente extra de mi territorio. Entonces, esto nos lleva a que, ¿no? Va a haber una gran migración durante el siglo XIX de europeos, también va a haber sobreproducción y, como te decía, se está buscando el lugar donde extraer materia prima, pero sobre todo convertirlo en un mercado que consuma estos productos manufacturados. Por otro lado, me olvidé de mencionar que esta dependencia económica que se está generando por la inversión misma de capitales, por los diferentes monopolios que existen, va a llevar también a una crisis, ¿no? No es una caída tipo el crack del 29, ya eso lo veremos después, eso es post Primera Revolución, perdón, Primera Guerra Mundial, es la época más bien de entreguerras, pero acá hay un pequeño episodio conocido como Gran Pánico, donde va a quebrar un banco, la J. Cook, creo que sí es este banco estadounidense, y va a haber una pequeña depresión en la década de los 70, lo cual, repito, o sea, ya te está mostrando de que esta inversión de capitales, estas redes de monopolios, genera también dependencia económica, ¿no? Y si quiebra un banco, se van a ver también afectados otras inversiones. Entonces, es importante tener en cuenta esto y todas estas necesidades de dónde extraer materia prima, de dónde colocar gente, de dónde colocar productos. Todo esto nos lleva a el siguiente tema, el imperialismo. ¿No? Hablar del imperialismo en el siglo XIX no es algo nuevo, porque no serán los primeros imperios que han existido. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando vimos España, Portugal, fueron también imperios? ¿Cuál es la diferencia de este imperialismo del siglo XIX? Bueno, la principal diferencia es que aquí los países son industrializados. Y más bien la comparativa aquí es qué estado está más industrializado, más desarrollado y cuál no. Y el más industrializado, más desarrollado es el que va a someter, controlar, ¿ya? Dominar al menos o casi nada
desarrollado. Por eso es que decimos que una característica es el neocolonialismo. Neo, que significa nuevo, colonialismo, ¿no? Repito, porque no es la primera, no es el primer imperio que se forma, no son las primeras colonias que van a existir, pero lo que sí es distinto en el siglo XIX es que son industriales, porque la revolución industrial recién existe, ¿no? Por eso es que es una nueva forma de hacer colonias, porque principalmente buscan estas colonias por la revolución industrial, ¿ya? Así que el imperialismo del siglo XIX no es otra cosa que la dominación política, económica de un Estado industrializado sobre otro que no está de la misma manera desarrollado. Va a tener su apogeo, o sea, podemos decir que va a ser consecuencia de la segunda revolución industrial. Entonces, el imperialismo lo vamos a observar sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, características, ya hemos mencionado, neocolonialismo, una nueva forma de establecer colonias. Segunda característica, ya lo hemos observado también, ¿no? Se exportan grandes capitales, se inyectan grandes capitales, pero ¿para qué? Ya sea para extraer materia prima o para colocar productos manufacturados o para transformar productos también, ¿no? Entonces, se exportan capitales a las zonas donde van a ejercer influencia. Y como les decía, van a aparecer estas llamadas empresas multinacionales, ¿no? Puede ser una empresa que comenzó en Estados Unidos, pero tiene inversiones en el Asia, en mercados en el África, en América, entonces se vuelve ya una empresa que abarca muchas naciones, ¿no? Por eso una empresa multinacional. Esas son las características, pero finalmente, ¿qué ocasionó, qué causó el imperialismo? ¿Qué causó esta necesidad de tener nuevas colonias durante el siglo XIX? Ya lo mencionamos, la sobreproducción de la segunda revolución industrial. Como se vive una revolución industrial en la cual hay que transformar materia prima, ¿qué se busca? Materia prima. ¿Qué se busca? ¿Dónde colocar estos productos ya manufacturados? A veces en realidad, no sé si causa gracia o causa pena, no, no sé si se habrán dado cuenta que mucho, hay muchos productos nuestros que son directamente para exportar. No se habrán dado cuenta. O sea, alguien tiene algún familiar que trabaje en alguna empresa, que hay productos que son, o sea, se exportan para venderse en otro lado. No son para vender aquí. Son productos que extraen estas empresas extranjeras y se van directamente. O incluso hay algo más triste, que extraigan nuestra materia prima, le pongan marca, ¿no? Y luego regrese aquí vendida 3, 4 veces más. Bueno, pero eso ocurre, ¿no? Y aquí vemos más o menos desde cuándo se va formando este tipo, ¿no? de esa modalidad, ¿no? Entonces, esa es la causa económica. La acumulación de muchos productos que necesitan mercados donde se consuman y la misma mecánica de la revolución industrial que es transformar materia prima, por lo cual necesito cada vez más materia prima, ¿ya? Es una causa económica. Las causas sociales es por esta migración que es necesaria porque hay un gran aumento poblacional en Europa. Y por eso es que en el siglo XIX todos están pues peleando, y acá también en el Perú hubo pues una serie de aunque más también por el siglo XX. Pero bueno, acá también hubo estos intentos este, de gobiernos que, bueno, de una u otra manera generaron condiciones para que estos migrantes lleguen al Perú, ¿no? Solo que mucha gente pues prefería, obviamente, irse a otros países donde haya mejores ofertas, vamos a ponerlo. Pero también hubo una migración parte de Europa que llegó aquí al Perú durante el siglo XIX. ¿Cuáles serían las causas políticas? Recuerda que estos imperios están en competencia, pues. Están en competencia por quién tiene más colonias, por quién es el mejor imperio, por quién controla más territorio. Entonces, en cuanto a lo político, el imperialismo también lo causa la búsqueda de prestigio internacional, esa validación entre naciones de quién es definitivamente, o sea, entonces si lo comprenden más o menos cómo funciona, ¿no? ¿Quién es el mejor imperio? Por eso se habla del
prestigio internacional. ¿Quién es superior? Incluso si hacemos un ranking de los que establecieron más colonias, a la cabeza está Inglaterra, seguida por Francia. Más o menos esa es ah, si queremos así hacer como que un top, arriba de la cabeza está Inglaterra, seguido por Francia, si hablamos de quiénes establecieron más colonias. Esto recuérdalo, porque cuando hablemos más bien de la segunda mitad del siglo XX, de cuando surge disculpe, um, ten en cuenta esto para cuando surja de la segunda mitad del siglo XX el proceso de descolonización, que justo es un poco lo contrario a lo que ocurre aquí en el siglo XIX, ¿no? Porque más bien la descolonización son las colonias que van a conseguir de una u otra manera su independencia, ¿no? Y ahí justo vamos a ver principalmente colonias de Francia e Inglaterra, porque fueron Inglaterra y Francia las que establecieron más colonias en los diferentes continentes. Finalmente, pero no menos importante, las causas ideológicas, para que veas que las ideas también movilizan, ¿no? O sirven de justificación muchas veces. La primera es el nacionalismo. ¿Se acuerdan cómo hablamos de la exaltación de la patria, de cómo se unificó el territorio? Bueno, también el nacionalismo va a servir para esta competencia principalmente, ¿no? Para demostrar, pues, mi nación, ¿no? Por encima de las demás. El otro punto es el eurocentrismo, que va de la mano con el darwinismo social. Bueno, durante la segunda revolución industrial también es el contexto en el cual surgen todos estos estudios de Darwin, ¿no? Que ustedes habrán visto que básicamente pues la ley de selección natural. Pero ojo, es Darwin hablando de cómo funciona la naturaleza en todo caso, ¿no? De cómo hay ciertas especies animales que logran adaptarse al medio, ¿ya? Que hay unas pues que eso, ¿no? Se adaptan, ¿no? Van a evolucionar mientras otras simplemente no. Entonces, lamentablemente, esas ideas de Darwin se convirtieron en una pseudociencia, fueron llevadas a la sociedad. Pues imagínate cómo funcionarían las ideas de Darwin llevadas a la sociedad. O sea que hay algunas especies que están por encima de las demás, que hay unas que... No, eso pues, ¿no? Entonces, ¿cómo se llevaría eso a la sociedad? Te digo que eso va de la mano del eurocentrismo. O sea, ¿quién crees que van a ser los que estén por encima, ¿no? Los hombres blancos. Incluso también esto animó esta otra pseudociencia también terrible que se llama la craniometría, ya ustedes habrán escuchado, que sirvió para justificar, o sea, midiendo los cráneos, sirvió para justificar eh, que un hombre blanco es superior a un hombre asiático, que un hombre blanco es superior a un hombre negro, ¿ya? Incluso que el hombre es superior a la mujer, etcétera, etcétera. Esta craniometría, ¿no? Otra pseudociencia que ligada al darwinismo social sirvió para justificar la superioridad del hombre blanco, la superioridad del europeo. O sea, por eso hablamos de un eurocentrismo, ¿no? Todo está centrado en Europa principalmente. O sea, es Europa dividiéndose el mundo de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Por eso vemos esta caricatura de la mano izquierda, donde lo que se ha hecho es cada nación europea colocada como si fuera un animal, ¿ya? Ves, por ejemplo, el águila calva norteamericana, el oso ruso, el gallo francés, el águila real alemana, el león inglés, el lobo turco, todos ellos aquí pues prácticamente peleándose por una China, que está pues como un dragón, caída, ¿no? Y es que lamentablemente China para el siglo XIX va a ser afectada por las guerras del opio. Y esto va a hacer que haya mucha crisis y miseria que llevó a que muchos chinos acepten las terribles condiciones de trabajo del Perú. Y estoy hablando de todos los chinos que vinieron casi en calidad de semiesclavitud a ser culíes aquí en el territorio peruano, ¿ya? Y esto fue principalmente por la crisis generada por las guerras del opio. Entonces, estamos hablando pues de episodios básicamente donde observamos cómo los imperios establecen colonias, establecen también productos que se tienen por ejemplo, o sea, especies vegetales que tienen que
insertarse en esos territorios porque principalmente sirven para sus necesidades industriales, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, el reparto de China, luego es la guerra del opio. Acá también a la mano derecha tienes pues a Estados Unidos, ¿no? Está Roosevelt con su política de gran garrote, que no es otra cosa que Estados Unidos dominando a los territorios del Caribe. Bueno, ahí está, the biggest stick in the Caribbean Sea, principalmente. También podemos tener como otra causa ideológica el cristianismo, ¿no? Y esta idea de llevar la civilización, esta idea de civilizar a otros territorios. Acá lo tengo justo en la otra, aquí está, en esta diapositiva, en la mano derecha, la parte de abajo, abajito de este mapita, tienes justo lo que les iba a explicar, ¿no? Ligado un poco a este tema de la civilización y también la religión, ¿no? También es una causa ideológica esta idea, justo para la redundancia, de llevar la civilización, ¿no? De civilización versus barbarie, que puedes ver en esta ilustración que está aquí abajo, ¿no? Donde ves al hombre blanco llevando la civilización a diferentes aborígenes, ¿no? Porque que serían los bárbaros, ¿no? Porque aquí estamos hablando que principalmente van a colonizarse territorios en el África, en Oceanía, por ejemplo, que sabes que había pues diferentes poblaciones aborígenes, ¿no? O incluso también acá en la mano derecha ves la civilización en contra de las tradiciones, como por ejemplo la de los nobles chinos que llevaban estas trenzas, ¿no? La civilización ahí cortándole las trenzas a China. Bueno, ¿quiénes fueron pues los países, ya he mencionado algunos, que van a establecer diferentes colonias a lo largo del territorio mundial, ¿no? Ya hemos hablado pues de Inglaterra, Francia, también Alemania. Acá tienes pues un mapita de África y cómo se repartieron estas naciones el territorio africano. A ver, acá pasa lo siguiente, ¿no? En la conferencia de Berlín de 1884-1885, lo que se hace es, convoca pues Otto von Bismarck, que lo ves aquí abajo, que es el canciller, la mano derecha pues del Kaiser alemán. Habría que decir, como una nota aparte, de que ya para 1884 ya existía el imperio alemán. Prusia, con un excelente ejército, había comenzado pues a dominar más territorios y finalmente se va a enfrentar a Francia. Y la guerra franco-prusiana, tú debes recordarla porque fue la última gran guerra en Europa, ¿ya? Va más o menos de julio de 1870 a mayo de 1871, es la última gran guerra en Europa antes de la Primera Guerra Mundial, y también es la etapa final de la unificación alemana, porque cuando Prusia le quita los territorios de Alsacia y Lorena, finalmente pues, o sea, es la fase final para ya hablar de un imperio alemán, ¿no? El Kaiser Guillermo y de la mano con el canciller de hierro, Otto von Bismarck. Por eso es que para 1884-1885 lo vemos a ellos siendo la cabeza, los artífices de esta conferencia en Berlín. Entonces, se convoca a las potencias europeas porque ¿qué van a hacer? Intervenir en el territorio de África. Obviamente también ya han intervenido en Asia, ¿no? En parte de Oceanía, como decía, en parte de América también, pero aquí es la repartición de el África. Casi con reglas se repartieron los territorios de influencia. Entonces, acá vemos algunas de las colonias que se establecieron. Bueno, en África, Egipto, Sudáfrica, le pertenecieron a Inglaterra, Argelia, a Francia, como puedes también ver ahí, ¿no? Acá en el mapito también está por colores. Alemania, también Camerún, bueno, y ves, ¿no? Portugal, Bélgica, en fin, todos los territorios que fueron estableciéndose, ¿no? Bajo el dominio de estas potencias europeas, ¿no? Lo único peculiar es que los territorios que quedaron fuera de este reparto sería Etiopía y Liberia, ¿no? El caso de Liberia es porque está relacionado con Estados Unidos,
donde los esclavos, si mal no recuerdo, de Estados Unidos que logran su libertad, iban pues a habitar en ese territorio de Liberia, ya de ahí viene el nombre. Y Etiopía sí fue un poco más interesante el tema porque Etiopía cuando intentó ser pues colonizada por Italia, los etíopes eran casi un imperio, ¿no? Y se enfrentan a Italia y no permiten pues, o sea, no se logra dominar completamente a Etiopía. Ya, entonces también tengan en cuenta eso. Acá también están otras de las colonias que tuvo Inglaterra, Francia. ¿Te acuerdas de la época de Napoleón? Porque justo Napoleón está, justo ya para terminar los diferentes colonias del Asia, de América, de Oceanía. Bueno, entonces, no se olviden por favor de esto, de este rol civilizador de la raza blanca, de las diferentes causas, sobre todo como la sobreproducción, la búsqueda de nuevos mercados, que sirvieron para que se desarrolle este imperialismo, ¿no? Y también no olvidar, como les decía, sé que está mencionadita ahí en tu separata chiquitito, pero es importante, la guerra franco-prusiana, que es la etapa final de la unificación alemana, donde se le arrebata a Francia Alsacia y Lorena, por las minas de carbón que tiene aquí. Bueno, y esto hace que se establezca el Segundo Reich, es decir, el imperio alemán por el Tratado de Frankfurt, y por eso es que ya tenemos una Alemania, ¿no? Un imperio alemán para la Primera Guerra Mundial. Otra cosa que es importante mencionar, aunque ya estamos en... Sí, otra cosa importante de mencionar, que es una de los antecedentes para llegar a la Primera Guerra Mundial, es la llamada paz armada, ¿no? Hay que tener en cuenta que, creo que lo tengo. Sí, como antecedente está la paz armada, que si te das cuenta va justo de 1871 a 1914. Como les decía, del fin de la última gran guerra en Europa, que fue la guerra franco-prusiana, que acaba en 1871, hasta 1914, el inicio, ¿no? de otro episodio, de otro conflicto internacional, ¿no? Regreso aquí. Eso, chicos, 1871 a 1914 es conocido como la paz armada. Pero también esa época, ese periodo, si quería decir ese periodo, también es conocido como la Belle Époque. Ya, se los digo solo, no te va a venir un examen de la pre, pero te puede venir un examen general, ¿ya? De 1871 a 1914, ese periodo se le conoce de dos formas, como paz armada y como Belle Époque, ¿ya? ¿Cuál sería la diferencia? Que cuando hablas de paz armada es porque estás dándole más importancia a dos cosas. Paz armada, o sea, que fue una época donde no hubo grandes conflictos, aunque igual hubo conflictos por los Balcanes y todo, pero no fue un gran conflicto que involucre a toda Europa, ¿ya? Y la paz armada también recuerda que lo más importante cuando habla de paz armada es que se comenzaron a establecer alianzas se comenzaron a formar bloques militares entre estas naciones, ¿ya? Entonces, cuando tú quieres hablar de lo que ocurrió en cuanto a política, por ejemplo, hablamos de paz armada, ¿no? Porque no hubo guerras, pero fueron formándose bloques militares, ya. Pero cuando quieres hablar de lo cultural, te recuerdo que he venido hace mucho tiempo una pregunta, de un general te vendría, repito, no te vendría en una pregunta del examen de la pre, porque no está en la separata, pero igual es importante mencionártelo, es que también ese periodo es conocido como Belle Époque. Pero cuando se quiere hablar de la cultura, principalmente, ¿no? Como fue una época de paz, ¿no? Entre comillas, fue una época en la cual, luego del final de la guerra franco-prusiana, Europa vive pues este periodo de paz, entre comillas, ¿no? Que favorece también los avances científicos, tecnológicos, sociales, particularmente en Francia, Reino Unido, Alemania, justo los territorios que se están viendo beneficiados por el imperialismo. Entonces, lo interesante es que comienzan a aparecer, repito, Belle Époque es cuando quieres hablar de este desarrollo cultural, principalmente, ¿ya? Tecnológico cultural, ¿no? Entonces, vemos las óperas de Wagner, Verdi, Tchaikovsky, vemos que París se vuelve el centro del mundo civilizado, que el francés es signo de refinamiento, los cafés, los ballets, teatro, bulevares, la alta costura, ¿no? La moda, la cultura burguesa, todo eso aparece, pues, o se desarrolla
durante la Belle Époque, ¿no? Y también eso que te sirva para lo siguiente. Hay filmaciones de cuando los jóvenes se enlistan a la Primera Guerra Mundial, de que la gente va con mucho optimismo. Se piensa que la guerra se va a terminar rápido. La gente va incluso feliz porque muchos jóvenes ni siquiera sabían que era una guerra. ¿Ya? Acuérdate que la última gran guerra fue en 1871 y la Primera Guerra Mundial estalla en 1914. Entonces imagínate que alguien de 20, 25 años ni siquiera sabe que es una guerra de gran magnitud. Por eso hay mucho optimismo cuando la gente va a la Primera Guerra Mundial. También hay optimismo en que se va a acabar rápido. ¿Ya? Bueno, eso piensan los jóvenes. Por otro lado, más bien, los altos mandos piensan que la guerra va a ser algo así como una guerra napoleónica, donde en un campo se encuentren los dos ejércitos. Pero sabemos que así no ocurre la Primera Guerra Mundial. Vamos a hablar de una vez, ¿no? Entonces, la Primera Guerra Mundial es un conflicto, es evidente, ¿no? Es un conflicto porque aquí está desarrollándose la competencia, ya sabes, tú lo hemos dicho, por más mercados, por más lugares donde explotar materia prima. Es un conflicto típico del imperialismo. Entonces, la Primera Guerra Mundial, ¿qué diferencia tiene con otros conflictos de antigüedad? O sea, en la misma guerra de los 7 años, si mal no recuerdo, también fue un conflicto de gran magnitud que comprometió a muchos territorios europeos. Lo interesante y distinto de la Primera Guerra Mundial es que, como son países imperialistas, no solo se van a ver involucrados ellos, sino también sus colonias. Entonces va a haber un momento en el cual es casi de una magnitud mundial, ¿no? Por eso decimos la Primera Guerra Mundial. Sabes que en esa época se le conocía como la Gran Guerra, simplemente. Entonces, fue un conflicto bélico entre países de Europa, pero también se van a abrir frentes en los Balcanes, en Asia, ¿no? Obviamente, pero sobre todo porque son colonias, ¿no? Que dependen de estas potencias. Este mapita nos sirve en primer lugar para que veas las dos grandes alianzas, los dos grandes bloques militares que se establecieron años atrás durante la paz armada. Hablamos de la Triple Alianza, también conocida como los Imperios Centrales, que si ves allí son todos los que están en mostaza, en crema puede ser, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Bulgaria y el Imperio Otomano. ¿Ya? Italia, en un principio lo encontramos dentro de la Triple Alianza, pero Italia tenía su propio conflicto con Austro-Hungría. ¿Ya? Acuérdate que Italia se ha unificado durante el siglo XIX y hay muchos territorios que pertenecían a Italia que ahora eran parte de Austro-Hungría. Entonces, la Triple Entente, conocida como los aliados, más adelante y sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, la Triple Entente le propone a Italia un trato, ¿no? O sea, Italia va a recuperar los territorios del Imperio Austrohúngaro si se cambia de bando. Sabemos pues que el Tratado de Londres, creo, de 1915, a Italia la vemos ya en el bando de la Triple Entente conocida como los aliados, ¿no? Que más bien en el mapita están en azul. Tienes a los enemigos de siempre que se unen, Francia y Gran Bretaña. También tenemos a Rusia. Y aquí hay algo bien peculiar, ¿no? Que te lo han puesto en la separata. Si hablábamos de los imperios antes de la Primera Guerra Mundial, casi la mayoría son familia. Todos están emparentados. ¿Ya? Incluso los primos hermanos, Nicolás II de Rusia y Jorge V del Reino Unido, parecen hasta hermanos parecen. Pero son primos hermanos. ¿Ya? Pero a pesar de que sean familia, hay competencia. Pues. Por un lado tienes a los primos Nicolás II y Jorge V de Rusia y Reino Unido, y por otro lado tienes al Kaiser, ¿ya? A Guillermo II. Pero obviamente, pues, es el Imperio Alemán, ¿no? Es el Segundo Reich, que va a buscar hacerse. Recuerda que están peleando principalmente por más territorios para extraer materia prima y para que sean sus colonias y sus mercados. ¿Ya? También tenemos dentro de la Triple Entente a Japón, que como te decía, la guerra, yo sé que principalmente siempre nos enfocamos en Europa, pero la guerra también tuvo su parte en Asia. Como te decía, Japón le declara la guerra a las colonias en China que tiene Alemania, por ejemplo. Italia, ya te dije que se cambia de bando.
Y Estados Unidos, que es la historia, la misma historia durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, es que Estados Unidos prefiere en un principio beneficiarse exportando, ¿no? La típica. El Perú también le convenía bastante los conflictos, porque nosotros somos países exportadores de materia prima, ¿ya? Y mientras toda la economía se dedique a la guerra, los países exportadores de materia prima se ven pues beneficiados porque exportan lo que extraen, ¿no? Pero Estados Unidos la historia de siempre es que ellos ingresan, ellos miden, ¿no? Evalúan en qué momento ingresar, ¿ya? En la primera y en la segunda. Ese es el modus operandi de Estados Unidos, ¿no? Básicamente, no intervenir en el conflicto, reconocerlo como un conflicto europeo, básicamente. Sí, sí mostrar que es aliado, obviamente, de los aliados, ¿no? De la Triple Entente, pero recién intervenir cuando ya, vamos a decir que ya ha avanzado el conflicto y su accionar va a ser más decisivo. Es lo que hace. ¿Qué más está ocurriendo? ¿Cuáles serían las causas directas de esa Primera Guerra Mundial? Ya lo dijimos, el conflicto, la competencia entre las potencias, el nacionalismo propio, ¿no? De exaltar mi patria por encima es mejor de las demás. Y también existe algo en los Balcanes, ¿no? En los Balcanes también han sido la manzana de la discordia por su posición estratégica, por los recursos que tienen, y también porque en los Balcanes ha ocurrido algo, ¿no? También es importante eso que te lo mencione. No sé si te das cuenta, en la región de los Balcanes, si ves el mouse, esta es la región de los Balcanes, ¿ya? ¿Te acuerdas? Está la península volcánica de Grecia y todo, ya, esta es la región de los Balcanes. Lo que pasa es que hay parte de los Balcanes que pertenece al Imperio Austrohúngaro, hay parte de los Balcanes que se ha logrado independizarse, que tienes Bulgaria, Serbia, y por ejemplo Serbia está luchando por eh, la Gran Serbia. Serbia está luchando porque los Balcanes sean autónomos, porque los Balcanes no pertenezcan a un imperio, sino más bien sean, o sea, se reconozca, vamos a decir, su mismo origen étnico, algo así, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿ya? Porque Serbia, al apoyar esta autonomía que quiere que tengan los Balcanes, justo va a atacar, ¿no? En un territorio que depende de Austria-Hungría, al heredero al heredero al trono austrohúngaro, repito, porque Serbia lucha por una autonomía de los Balcanes, ¿ya? Y esto, bueno, otra razón por la cual se llega a una Primera Guerra Mundial es porque como se han establecido bloques y alianzas defensivas, cuando atacan a uno, se activan todas las alianzas. Por ejemplo, cuando un personaje de origen serbio, ¿no? Gabriel Príncipe, ataca en Bosnia, ¿ya? A el heredero del Imperio Austrohúngaro, tienen que activarse los aliados de Austria-Hungría, que en este caso es Alemania, y también tiene que activarse el aliado de Serbia, que es Rusia. Entonces lo que va a ocurrir es que se va a dar pues sucesivas declaratorias de guerra. Entonces, Rusia va a salir en defensa de Serbia, le va a declarar la guerra a Alemania, y también pues a Alemania le va a declarar la guerra a Serbia para defender a Austria-Hungría. Entonces eso también hace que rápidamente la guerra, bueno, que se declare entonces la guerra y que estén dentro de un conflicto, ¿no? Disculpen, regreso aquí. Otra cosa también quería mencionarles. Cuando hablamos del desarrollo de la Primera Guerra Mundial, tenemos dos frentes. Yo sé que también hay frentes, como les digo, en el norte de África, en el Océano Pacífico, en los Balcanes, propiamente dicho. Pero, Sara, po- dime. disculpe, ¿me escucha? Perdone. Sí, sí te escucho. Eh, Dice que esto empezó porque Serbia propuso lo que se conoce como el paneslavismo, ¿no? O sea, ellos querían anexar a Bosnia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad, no quiero decirte que comenzó por, sino que también lo tengan en cuenta, ¿no? Que principalmente, porque el ataque a Franz Ferdinand, el ataque de Francisco Fernando, es solo un pretexto, o verlo de todas maneras como un detonante, ¿no? Hay más cosas detrás. Está la competencia por mercados, por territorio, está también los recursos y la posición estratégica que incluso hasta la actualidad, ese tema que ves actualmente con Rusia también y Ucrania, son temas que tienen que ver con los Balcanes, que siempre han buscado controlarse ese territorio. Pero aparte hay que sumarle este tema de que Serbia está luchando pues por una autonomía de los Balcanes. Entonces,
es evidente que va a haber estos movimientos, podemos decir incluso nacionalistas serbios, que van a buscar atacar de alguna manera a Austria-Hungría y no he encontrado mejor manera de hacerlo que atacando al heredero. Entonces también sé que no está acá, porque repito, acá está de una manera muy somera y muy resumida. Acá no vemos ni siquiera lo que pasa en el Pacífico, tampoco vemos lo que pasa en los Balcanes, tampoco vemos lo que pasa en África, no vemos lo que pasa, por ejemplo, con el canal de Suez. Eso no lo vemos porque es mucho, ¿ya? Pero sí es bueno tener en cuenta eso, porque finalmente tú dices que solo porque mataron a que la historia te muestra que era un poco así papanatas, incluso ni siquiera era un líder ni nada, por eso decimos incluso un pretexto, porque hay otras cosas detrás. Eso, que tengan en Como el cuenta eso movimiento principalmente. Mano Negra, ¿no? Como había dicho, eso Exacto. era, o sea, ¿qué es lo que el movimiento Mano Negra eran, quiénes eran? Eran de Alemania, dicen, ¿no? O sea, lo hice, era como se llama, controlado por Alemania secretamente, o sea, ¿en qué intervino ahí el movimiento Mano Negra? Ya, están vinculados con el nacionalismo serbio, ya, Ah, está. principalmente. Sí, están vinculados con el nacionalismo serbio. Por eso les decía, tengan en cuenta esto de que hay una Serbia que está trabajando por la autonomía de los Balcanes, ¿no? El tema de que si Alemania estuvo detrás está mucho mejor estudiado para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Está mucho mejor estudiado, estoy hablando, disculpa, está mucho mejor estudiado lo de Alemania para la Revolución Rusa. Eso está Ok. mejor estudiado, ¿ya? Eso sí está mejor estudiado. De que si Alemania está detrás de la mano negra, mira, no tengo autores aquí ahorita en la cabeza para encontrar una relación. La relación directa sí es, como les digo, Serbia luchando por la autonomía de los Balcanes, principalmente. Entonces era algo súper simbólico atacar en Bosnia, que es un territorio que Serbia busca, que sea, pues, repito, ¿no? Esta autonomía balcánica, justo atacan cuando se está paseando pues el heredero al trono, como para decir, este es el último territorio que ha adquirido, ¿no? Por decirlo así, y justo hay un ataque pues súper simbólico que en realidad si lo mataban o no lo mataban, eso no sumaba, ¿no? Sino sobre todo el que Serbia está atacando en Bosnia, ¿no? Te decía que lo que sí está estudiado es Alemania apoyando pues la liberación de Lenin para que luego organice la Revolución Rusa, ¿no? Eso sí está mejor estudiado, más que si Alemania tenía alguna relación con la mano negra. Gracias, muchas gracias. Listo, gracias también a ti por tus preguntas. Bueno, les decía que lo último para ya avanzar es que por una cuestión de tiempo solo nos concentramos en el desarrollo de la guerra en Europa, ¿ya? Así que para ya cambiar de mapita, para cambiar de diapositiva, solo quería utilizar este mapa para lo último, ¿no? Para señalarte, y por eso movía pues el mouse, para señalarte que cuando te digan frente occidental, se refiere aquí, ¿no? Acá, frente occidental, cuando estoy pasando el mouse. O sea, principalmente donde está Alemania, con Bélgica y Francia, ¿ya? Suiza e Italia. Este es el frente occidental. E incluso por el tema de las trincheras, es principalmente norte de Francia hasta lo que sería Suiza, ¿ya? Entonces, cuando te hablan del frente occidental, porque repito, en tu separata está el desarrollo a grandes rasgos, ¿no? Pero cuando te hablan de frente occidental, hablamos de esta parte, donde está Alemania, Bélgica y Francia, ¿ya? Y cuando te hablan del frente oriental, más bien es Alemania, el imperio austrohúngaro, con Rusia, toda esta parte de aquí, ¿ya? Lo que ves en plomito son los países que se mostraron neutrales, ¿ya? Que se mostraron neutrales. Bueno, hablemos entonces ahora del desarrollo, ¿no? Yo le decía a su compañero que un pretexto o a lo mucho un detonante es el asesinato de Francisco Fernando, ¿no? Que ni siquiera estaba pues en la línea para heredar, pero creo que se suicida, en fin, el que le tocaba heredar y finalmente a él le cae y es el heredero de la corona austrohúngara, ¿ya? Entonces, es una provocación, como les decía, ¿no? Que él esté paseando por ese territorio donde hay personajes como fue Gavrilo Princip, que más bien buscan la autonomía de los Balcanes, ¿no? Entonces es algo súper simbólico, yo lo ataco a él porque significa el dominio del imperio austrohúngaro en esta región. También tenemos como antecedente la paz armada, ya les he mencionado, la misma pugna que existe por el territorio balcánico, por su lugar estratégico, por sus recursos, ¿ya? Y ahora hablamos rápidamente del desarrollo propiamente dicho de eh, bueno, las acciones armadas, como se dice, ¿no? Hay diferentes etapas
cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial. Toda la primera parte es una guerra de movimientos, o sea, clásica, avanzando rápido por el territorio. No te olvides también que los alemanes tenían el plan Schlieffen, y el plan Schlieffen es lo mismo que buscó pues, Hitler más adelante, ¿no? O sea, el plan siempre fue así. Llevo a la mayoría de mis, bueno, aunque luego Hitler es la Blitzkrieg, ¿no? Pero igual, o sea, funciona de la misma manera. Llevo la mayoría de mis soldados al frente occidental, rápidamente invado Bélgica, ocupo Francia, así neutralizo a Francia, luego ataco a Inglaterra y ya, ¿no? Más bien no le va a ir bien en el frente occidental, le va a ir mejor en el frente oriental, a Alemania. O sea, Alemania va a tener sus victorias con Rusia, ¿no? Porque Rusia no prefiere apoyar a los socialistas que van a llevar a Lenin para que lidere la revolución en Rusia. Entonces, vamos a decirle que a Alemania le fue bien por el frente oriental, a pesar de que ahí dejó pocos soldados comparado con todos los que lleva al frente occidental, porque el plan Schlieffen es ese, ¿no? Rápidamente ocupar el territorio para neutralizarlo, ¿no? Lamentablemente lo que no contaba Alemania es que si bien invade rápidamente Bélgica, llega a parte de Francia, ahí se va a detener, ¿ya? La guerra de movimientos, ¿no? Va a tener esta gran derrota Alemania en la primera batalla del Marne, y allí queda la guerra de movimientos, o los movimientos iniciales, porque la guerra se convierte en una guerra de posiciones, ¿no? Lamentablemente la guerra de posiciones es una guerra larga, es una guerra lenta, porque lo que se hace es excavar trincheras de kilómetros de longitud donde simplemente los ejércitos, como puedes ver acá en esta imagen de la mano derecha, esperan que el otro ataque. Las trincheras se vuelven en el lugar de, es la base, es donde la gente duerme, se alimenta, donde le dan primeros auxilios, donde muere eventualmente también, se vuelven en lugares de terribles enfermedades, en fin, bueno, para pasar de diapositiva, no te olvides que en el frente oriental, Alemania, como les digo, va a tener sus principales victorias en la batalla de los lagos Masurianos y Tannenberg, y el frente oriental oficialmente queda fuera de batalla en 1917, cuando Rusia tenga que encargarse de su revolución y más adelante dejar la guerra. Entonces pasamos a la guerra de posiciones o la guerra de trincheras, ¿no? De 1915, como puedes ver acá en este mapita, se pues construyeron las trincheras desde el norte de Francia hasta lo que es Suiza y no pueden avanzar, y por eso es que se va a tardar la guerra, y aquí en las trincheras es donde encontramos de las guerras más sangrientas que hay, ¿no? Encontramos pues la batalla de Verdún, que fue súper larga, de febrero a diciembre, la batalla del Somme, que es de las más sangrientas, durante julio a noviembre de 1916, por ejemplo. Entonces, ninguna avanza porque los franceses y los británicos no pueden derrotar completamente a Alemania. Recuerda que ahí está la mayoría de sus ejércitos, ¿no? Alemania también tenía, o sea, Alemania era superior en el sentido de que tenía bombarderos, ya. Acuérdate que acá también entran todas las innovaciones tecnológicas, cañones, ametralladoras, los submarinos, los carros de combate, los aviones de combate, los dirigibles, el gas tóxico, que es algo propio de Alemania, pero luego también, por ejemplo, los británicos y franceses van a desarrollar lo que son los tanques, ¿no? Y los tanques son vitales para poder vencer a los alemanes, que en un momento no van a tener ni siquiera acero para poder hacer tanques, ¿no? Y los tanques son súper revolucionarios porque permiten cruzar las trincheras, que era lo más difícil. La trinchera simplemente te quedas a esperar, ¿no? Que alguien diera el primer movimiento, ¿no? También se desarrolló, claro, pero los alemanes no podían ganar en lo que es el mar, en todo caso, ¿no? Entonces lo que hacen, a pesar de que bombardean, ¿no? El Reino Unido, lo que hacen es una suerte, pues, de bloqueo, ¿no? Entonces Alemania inicia la guerra submarina, utiliza los U-Boat, ¿no? Los U-Boat, ya que lo que hacen es atacar los barcos que abastecieran al Reino Unido. Justo acá ocurre este episodio del hundimiento de la embarcación de Lusitania, que es estadounidense, en 1915, pero que finalmente no hace tampoco que Estados Unidos entre a la guerra, ¿no? Por eso les digo, Estados Unidos siempre evalúa cuál es el momento ideal para entrar, o sea, se beneficia y luego más bien entra. Esto más bien se suele relacionar con el telegrama Zimmermann. El telegrama Zimmermann
a ver, ¿qué pasa? El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Arthur Zimmermann, le envía al embajador de México un telegrama donde le ofrece que si él inicia pues un conflicto con Estados Unidos para desviar su atención principalmente, los alemanes iban a apoyar el devolver los territorios que Estados Unidos le habían robado décadas atrás, ¿no? Perdón, que había tomado, se había anexado décadas atrás. Como siempre, los británicos, que son los máster del chuponeo, interceptan este telegrama y eso hace que Estados Unidos directamente ya ingrese a la guerra, ¿no? Del lado de los aliados y obviamente ya llevándola, como se dice, la balanza para ese lado, ¿no? Acá tienes una vez más para que te quede bien claro el frente occidental y el frente oriental. Y lo último sería la llamada guerra de movimientos finales, ¿no? Como te decía, 1917, Revolución Rusa, ya nos tocará verla más adelante, agrava la crisis en Rusia y para 1918 ya se firma el Tratado Brest-Litovsk, donde, chao, ¿no? Rusia oficialmente sale de la guerra. Y obviamente Estados Unidos compensa y como les digo, lleva la balanza hacia el lado de los aliados, ¿no? Tenemos entonces, con el apoyo de Estados Unidos, la derrota final de Alemania en la Segunda Batalla del Marne. Esto hace pues que los alemanes finalmente decidan un alto al fuego. Cada vez que ves el término armisticio, es el alto al fuego. O sea, la última bala se lanza en 1918, ¿ya? Armisticio, perdón, de Compiègne, ¿no? La rendición de Alemania. Pero ahí no queda todo, no solo es un alto al fuego, siempre hay que firmar el Tratado de Paz. El Tratado de Paz es el Tratado de Versalles. Lamentablemente se ensañan con Alemania, que hay una revancha de Francia, ¿no? Definitivamente detrás de todo ello. Entonces, Alemania no solo perdió sus colonias, no solo tuvo que pagar una indemnización, que fue pagada hace un par de años, por décadas atrás creo, sino también tuvo que ver su ejército reducido, cercenado, quedado simplemente a 100.000 hombres, y esto hizo que más bien, o sea, es la muerte, ¿no? Porque incluso los puntos de Wilson, que también se ven aquí, buscaban que no haya una nueva guerra, pero ese tratado hizo más bien que la siguiente guerra sea una guerra de revancha. También el comportamiento con Italia, al no verse beneficiado, también llevó a una revancha para la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos los 20 millones de fallecidos. Lo interesante es que también Europa se desintegran los antiguos imperios y van a aparecer nuevas naciones, por ejemplo, en Europa, ¿no? Finlandia, Estonia, Letonia, y también se crea la Sociedad de Naciones, que iba a ser como el árbitro en el tema de las relaciones internacionales. Se buscaba no ir a una segunda guerra, ¿ya? Pero lamentablemente sabes pues, que la Sociedad de Naciones fracasa, ¿no? Acá también ves, bueno, lo que es lo terrible, ¿no? De la guerra. Pero a la mano derecha, en la parte inferior, ves una caricatura que hace alusión a las terribles condiciones del Tratado de Versalles para Alemania y como llevarla a la guillotina, y finalmente es lo que hace que los alemanes se, se organicen, se sumen en torno a un Hitler, ¿no? Que ya lo veremos para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso fue todo de una manera súper, así, súper, súper, resumida, como siempre. Les voy a pasar rápidamente, porque ya estamos fuera del tiempo, les voy a pasar rápidamente las claves. Ya sabes que esta fue una semana, pues, peculiar, ¿no? Normal, normal. Fue una semana clásica, ¿no? No fue una semana donde tuvimos que volar, en realidad, ¿no? Un poquito. Hablar más de la guerra mundial, pero ya no había mucho tiempo, ¿ya? Así que la uno sería la letra C, la 2 es la letra B, la 3 es la letra C, la 4 te podría venir quizás así una caricatura también, ¿ya? Y la 5 esa pregunta de la 5 es la muerte, ¿no? Te he puesto ahí a los primos. Sí, pero ya, entonces ahí están, otra vez voy a cotejar 1C, que es verdadero y falso, sobre las ideologías. Te podría venir, ¿ah? Es una pregunta típica de ideologías. Cuando hacemos una pregunta de ideologías, te vienen los principios, te puede venir que elijas cuál es el principio correcto o un verdadero y falso, por ejemplo. Así que la 1 es la letra C, la 2 tenemos la B, que es cuáles fueron las consecuencias de la revolución de 1830, ¿no? Quiero ver que estén bien las alternativas. La 3 es la letra C, la 4 es una caricatura para explicar pues, lo que es el imperialismo, la 4 es la letra B, y la 5 también es la letra B, la de los primos, ¿no?
Listo, eso es todo entonces, como siempre, que tengan un excelente fin de semana. Gracias también por su participación, gracias por sus preguntas. Y conmigo será hasta la próxima semana, ya estamos, sabes, la próxima ya es semana 7. Falta poco, falta poco, así que aprovecha el tiempo, aprovecha este ciclo, casi como repaso. ¿No? Ya. Listo, cuídense, Marjorie, Margaret, Daniel, listo, cuídense, nos vemos hasta una pronta oportunidad. Chao, chao, buen fin de semana.